noches a todos. Nuevamente estamos acá en esta clase que podemos llevar a cabo gracias a la generosidad y al trabajo que hace la Fundación Or HaHaim. Y nuevamente que tengamos éxito en esta clase para aprender ideas que van a mejorar precisamente nuestro entendimiento sobre las implicancias espirituales y físicas que tienen que ver con los 13 principios de Maimónides. Estamos en el primer principio y tocando el subtema sobre la creación ex nihilo, de la cual plantea Maimónides en el principio de Mishneh Torah, que la creación ex nihilo, que es que Dios creó el mundo a partir de la nada misma. ¿Qué implica a partir de la nada misma? Y esto a forma de introducción. Es difícil entender el concepto de la nada misma, absolutamente nada. Y de ahí que han habido ciertos alumnos que me han preguntado, pero esto se formó a partir de el vacío. ¿Qué quiere decir el vacío? ¿Qué significa? Entonces, para aclarar qué es la nada misma, por decirlo de alguna forma, la falta total de existencia de algo que aparte de la existencia primigenia de Dios. Cualquier cosa que ustedes se imaginen como existencia, eso no existía antes de que Dios diese la orden de que se crearan las cosas. Cualquier cosa. Entonces, este es un principio fundamental del judaísmo, también las otras religiones monoteístas, y en el judaísmo esto se lleva a su punto más absoluto, extremo. Y para comprender esta idea de cómo es que Dios crea el mundo a partir de la nada, y qué implicancia tiene que Dios cree el mundo a partir de la nada, por eso estamos estudiando la segunda parte del libro del Tania, que se titula Sha'ar Echut Be'emunah, que es el portal, la puerta de la comprensión, del entendimiento de la unicidad de Dios. Y es que precisamente el entender que el mundo es creado a partir de la nada, entender las implicancias de esto, nos ayudan a comprender sobre la perfecta unicidad de Dios. De cómo, a pesar de que la creación existe, y esto es lo que plantea el primer capítulo, que a pesar de que si en realidad nosotros existimos en sí mismo, vamos a llegar a la idea de que la creación está totalmente anulada a Dios. Está tan unida a Dios que está en sí mismo anulada a Él. Una idea sencilla, les voy a dar una idea sencilla. Si ustedes tienen una cantidad de líquido cualquiera, vemos un ejemplo. Ustedes tienen un vaso de agua que ustedes toman de un pozo. Tienen una cantidad de agua. Si ustedes vierten esa agua en el vaso, el agua que está en el vaso está tan cerca del pozo, que al final el agua que ustedes están vertiendo en el pozo no tiene una entidad verdadera por sí mismo, a pesar de que esa cantidad en el vaso sea contado como una cantidad, pero debido a que está tan cerca del pozo, del acumulamiento de agua, pierde entidad por sí mismo. Es decir, que el agua que ustedes tienen en el vaso ahora está anulado. Este es un ejemplo mío. No es el mejor ejemplo para entender la idea,
Que de hecho, en el capítulo 3, el Alter Rebbe, él trae una idea, mencionamos un poco de contexto quién era el Alter Rebbe en la clase pasada, y el Alter Rebbe nos da un ejemplo que nos acerca mucho más a la comprensión de cómo es que el mundo está tan unido a Dios que está anulado a Dios. Pero vamos a hacer entonces un repaso del primer capítulo y finalizar el primer capítulo y las ideas de este capítulo. Sabemos que inicia el Alter Rebbe diciendo, trayendo un pasuk que está en el libro de, vamos a ver acá, personas que están esperando. En el libro de Deuteronomios que dice, sabe este día y llévalo a tu corazón, que Dios, Havayá, que es el nombre que se utiliza ahí, Havayá es el nombre de las 4 letras, y en las obras de Chabad, así es que se mencionan, se escriben las letras, las 4 letras, Yud, Kei, Vav y Kei, se transmutan, se ponen en otro lugar para que diga Havayá. ¿Qué significa Havayá? No significa nada, no quiere decir nada. Si alguien dice Havayá, no está diciendo, sino que es una forma de mencionar el nombre de las 4 letras, pero no es el nombre de Dios así como tal. Y este Havayá es el poderoso y justo Señor Elohim. ¿Por qué se traduce acá Señor? Porque Elohim tiene que ver más como una forma en que Dios se expresa como poderoso, como autoridad. Por eso se traduce la palabra Señor. Cuando le hablamos al papá le decimos Señor, o a las autoridades le llamamos Señor. Y sabe este día llevarle tu corazón que Dios vaya, es el Señor Elohim. En los cielos arriba y sobre la tierra abajo no hay otro. Esto requiere explicación desde el Alter Rebbe. ¿Acaso se te ocurriría que hay un Dios habitando en las aguas debajo de la tierra, como para que sea necesario advertir al respecto de tan enfáticamente y negar este pensamiento declarando, llévalo a tu corazón? Es decir, ¿por qué Dios ve necesario advertirnos en la Torá de forma enfática que no se nos vaya a ocurrir que por ahí hay algún Dios? O ¿ok? Por ahí hay algún Dios en algún lugar del universo. O que y esto es tan enfático que Dios nos dice, y tenés que instalarlo en tu corazón, tenés que instalarlo en tus emociones. Que esto constantemente, no solamente que se vuelva consciente la persona, sino que también eso lleve una conciencia tan profunda que afecte la vida de la persona. Entonces, la idea es entender que toda la creación en sí misma está totalmente anulada a Dios. Para comprender cómo es que esto funciona, cómo es, el Alter Rebbe nos va a explicar lo que vimos en la clase pasada. Está escrito por siempre, Dios, tu palabra se alza firme en los cielos, está en Salmo 119, y el Baal Shem Tov, sea su memoria bendición, explicó este concepto en detalle, e hizo ampliamente conocido que esto significa que tu palabra, es decir, la palabra divina de Dios, que él pronunció, ¿cuál palabra? El Baal Shem Tov trae un ejemplo, que haya un firmamento en medio de las aguas. Aprendimos que en el primer capítulo del libro de Bereshit, desde el versículo 1 hasta el versículo 28, hay 10 menciones que Hashem utiliza para crear el mundo, incluyendo al ser humano, etc. Estas 10 menciones se le llaman aserciones divinas. Y cada una de estas aserciones, su propósito es darle la energía creativa para crear todas las cosas a partir de la nada misma. Y también vitalizarlas. Que en el concepto de vitalizarlo es algo que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué implica crear y vitalizar algo? Entonces Baal Shem Tov dice que estas mismas palabras y letras, mediante las cuales fueron creados los cielos, se alzan firmes por siempre dentro del firmamento del cielo y están por siempre investidas dentro de todos los cielos para darles vida. Es decir, que todas las 10 aserciones creativas en todo momento y constantemente están creando las cosas a partir de la nada,
Y no solamente que los crean a partir de la nada, sino que también le dan la energía necesaria y la vitalidad necesaria para que existan y para que se mantengan y sean de acuerdo a como necesitan ser. Y esto está oculto detrás del objeto que nosotros vemos, nuestro ojo visible. Y el que estas palabras hayan sido pronunciadas, por ende, entonces aquí se resuelve algo, por ende, que hayan sido dichas hace miles de años no implica ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque al ser que la palabra de Dios procede es una de sus formas de revelarse, hay una idea que el Zohar dice muy clara, que Dios y sus atributos divinos. ¿Qué quiere decir atributos divinos? ¿Qué quiere decir esto? Dios por sí mismo no necesita y no requiere y no le hace falta nada. Él es Shlemuta de Kula. Él es la plenitud absoluta. Nada lo molesta, nada lo enoja, nada lo entristece. Él no siente remordimiento. No tiene todos los accidentes, le llama Maimónides en Moreh Nevuchim, que a los seres humanos o a los cuerpos les ocurren. No solamente que a nivel físico Dios no posee un cuerpo, por ende no le ocurren los accidentes, los efectos que le ocurren a los cuerpos, pero también a nivel emocional, alguien podría decir, ok, Dios no tiene cuerpo, pero se enoja, pero se alegra. Entonces viene el hasidismo y la Kabbalah explica que esto tampoco le ocurre a Dios. Dios a nivel emocional no tiene afección. ¿Qué es lo que percibimos nosotros? La forma en cómo Él se revela al mundo. Y de la forma en cómo Él se revela al mundo, nosotros a eso le definimos qué implica eso. ¿Cuál es la forma en que Dios se revela al mundo? La Kabbalah habla de 10 formas generales. 10 formas generales, que son lo que se le llaman las sefirot. Los sefirot son, traducido vendría a ser, esferas espirituales. Ahora bien, advertencia. Cuando decimos esferas espirituales, no estamos hablando, un poco acá, hace un poco de calor en Montreal, ¿cómo lo ven? Cuando hablamos de esferas, no nos referimos a que espiritualmente hay unas bolitas espirituales y que hay mucha luz en eso. Esa no es la idea, sino que en la Kabbalah es como un mapa que nos presenta distintos puntos, distintas locaciones en un territorio específico. Con ese mapa nosotros podemos comprender un poco del lugar que quizás nosotros no comprendemos porque nunca estuvimos ahí. Entonces la Kabbalah habla de niveles espirituales que nosotros, al ser que vivimos en un plano material, nosotros no conocemos. No sabemos qué pasa ahí. Viene la Kabbalah y los sabios místicos o sabios de la Kabbalah vienen y utilizan ciertos términos que en sí mismos son ejemplos que contienen en ellos y encierran en ellos las ideas propias del estudio de la Kabbalah. Gracias a esos conceptos, nosotros podemos comprender qué pasa a nivel intelectual, solamente a nivel de intelectuales. No es algo que no, en sí mismo, no se experimenta, no se ve, pero a nivel intelectual sí se puede comprender. Entonces, cuando decimos que Dios está hablando, es que Dios se está revelando de alguna forma. Ahora, volviendo a la idea del Zohar, el Zohar dice que Dios
y sus cualidades, sus atributos, llámenle Dios y la forma en que se revela, Él y eso son la misma cosa. Están tan unidos que no son dos cosas separadas. Por ende, esto no afecta a la unicidad de Dios. No solamente eso. Al ser que Dios y sus atributos están tan unidos, una de las formas en que Dios se revela es en su infinitud. Es infinito. Ese es uno de los nombres que le da la Kabbalah a Hashem, el Ein Sof, el infinito. Ahora, este infinito al revelarse de alguna forma, también esa revelación es infinita. Así como dependiendo de la persona y dependiendo de cómo sean sus cuerdas vocales y el lugar donde viva, así va a ser su acento y cómo se exprese. Entonces, cuando la persona habla, expresa algo de sí mismo y esa habla, la expresión verbal, posee características propias de la fuente de la persona. No, mi voz no se asemeja a la voz de cualquiera de ustedes que están escuchando acá. Quizás un poco, pero incluso el tono de voz, las emociones con lo que lo digo, eso es donde se refleja en la voz. ¿Ok? Entonces, también en la expresión verbal divina, que ahorita no estoy explicando exactamente qué implica eso, en la expresión verbal divina también se refleja y se transmite cualidades de la esencia de Dios mismo, donde allí, como cualquier persona que no está hablando, una persona cuando está solo, idealmente no habla, y eso no lo hace menos persona. ¿Para qué la persona habla? Para relacionarse con su entorno. ¿Ok? Todos los atributos, todo lo que es la persona, al hablar con otra persona, entonces sus atributos, cuando él está callado y está solo, los empieza a revelar. Están en él, pero nadie los conoce. Visto que hay personas que uno no las conoce y como nunca ha platicado con esa persona, entonces uno no puede lograr una conexión con ese nuevo amigo, con ese nuevo conocido, el nuevo del grupo, el nuevo de la clase. Uno no sabe, pero empiecen a platicar 2-3 minutos, un hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y entonces, hay un vínculo, la gente se conecta. Entre paréntesis, esto es la importancia de la comunicación. Hablar y comunicarse cuando es necesario, hay que hacerlo. Es una de las cosas que Dios hace. Entonces, el hablar de Dios, la expresión verbal de Dios también posee la infinitud de Dios. Por ende, cuando Dios habla, no es que Él habla y su voz se corta, como la voz del ser humano, sino que cuando Él habla, eso también es infinito. Y esto lo estoy explicando para entender esta idea de que Dios constantemente está creando a partir de la nada. Porque las 10 aserciones que Él dijo en tiempo pasado para nosotros, que Él dijo, aún están presentes y están activas y están creando y se están, como por así decirlo, están siendo dichas en todo momento. Está ahí esa revelación divina de Dios. Por ende, no importa que esto fue dicho hace miles de años. No es un problema. Y esto lo afirma el profeta Isaías, que dice, la palabra de nuestro Señor se alzará firme por siempre. Además de eso, está escrito en las plegarias del Sidur, sus palabras viven y se alzan por siempre.
Además dijimos que si las letras creativas, es decir, el poder creativo de Dios, la expresión divina de Dios que está creando los objetos, el universo entero, a partir de la nada misma y dándoles vida, si estas letras partieran siquiera por un instante, Dios libre. ¿Por qué dice Dios libre? A mi humilde entender, dice Dios libre, debido a que si ellos, esta expresión divina de Dios se detiene por un momento, y se detiene y deja de crear, esto también iría en contra de la unicidad de Dios. Porque estamos diciendo que Dios en un momento hace una cosa y luego ya no, hace otra cosa. Y toda la idea es aprender cómo la creación está en constante dependencia de que Dios la cree en todo instante. Y si la creación deja de existir, y de nuevo dijimos en la clase pasada que esto no es que si esto ocurriese, no es un cataclismo lo que va a ocurrir, no es algo, un cataclismo mundial. Simplemente todo lo que nosotros conocemos como espacio, tiempo, existencia, todas estas cosas que nosotros percibimos dejarían completamente de existir. Completamente. Hay un video muy interesante que enseña, para que entendamos esto, hay un video muy interesante en YouTube que enseña qué pasaría si la molécula de oxígeno fuese extraída de todo el universo. Pero el video habla de nuestro planeta. ¿Qué pasaría si la molécula de oxígeno se extrayese de todos los elementos? Porque incluso en las construcciones, todas las estructuras o edificios contienen cierto grado de oxígeno. El agua, entonces, ¿qué pasaría? En resumen, un cataclismo mundial. Una destrucción total. Eso solamente si le quitamos el oxígeno presente. El oxígeno presente. El mundo, a ver, cuando estamos hablando de oxígeno, estamos hablando solamente del aire que respiramos. Estamos hablando que el oxígeno es parte de muchos objetos que nosotros vemos como sólidos. Principalmente está en muchos sólidos. Las piedras se encuentra el oxígeno. Muy interesante. Entonces, esto es lo que ocurriría. Regresaríamos tal cual como antes de que Dios dijese Bereshit. ¿A dónde regresarían? Estas ¿de dónde regresarían? Desde la fuente de donde salen, desde la fuente de donde emanan del Creador, salen del Creador. Y todos los cielos, acá habla de todos los cielos. En sí mismo, esto es un ejemplo para toda la existencia, todo lo que nosotros conocemos como creación, ángeles, universo, todos los cielos se volverían nulidad y nada absoluta. Y serían como si jamás hubieran existido en absoluto. No tendríamos ni siquiera la idea de que nadie estaría ahí para contarla, como se dice. Exactamente como antes de la afirmación que hay un firmamento. Y así es con todas las cosas creadas que están en todos los mundos superiores e inferiores. Así ocurre que Dios está creando todas las cosas a partir de la nada misma con los mundos superiores. Mundos superiores es un término que se utiliza en el lenguaje jasídico para hablar, y también en la Kabbalah para hablar de dimensiones espirituales. Cuando hablamos de mundos no nos referimos a espacio y tiempo, ni la forma en que nosotros vemos el mundo. Para esto, hay un ejemplo, quizás podríamos entender, un ejemplo que nos puede ayudar a entender.
Imagínense un pez que está dentro de una pecera. El pez, toda su realidad, todo su mundo, todo lo que él experimenta, todo lo que él vivencia, es solamente la pecera. Pero lejos de las cuatro paredes de su existencia, de su haber como pez, él no conoce nada. Y no tiene interés, por así decirlo. Sin embargo, ese pez está dentro de otra estructura que se llama casa. Y hay entes alrededor, gente que se mueve, gente que mira el pez, pero el pez no experimenta eso. Así nos ocurre a nosotros. Nosotros somos ese pez. Nosotros vivimos en un plano, una dimensión, que lo que vemos y que tocamos es lo que es existente para nosotros, que percibimos. Además, también tenemos el intelecto, que es un tipo de dimensión. El intelecto en ese caso es más espiritual que las emociones. Lo que nosotros sentimos, lo que palpamos. Entonces, somos como ese pez. No percibimos e ignoramos que hay otras dimensiones existentes que están también alrededor de nosotros y ocurren y están en constante contacto con nuestra dimensión. Pero nosotros no tenemos la capacidad, no se nos es dada la capacidad de acceder a eso, de verlo, percibirlo, captarlo. Esas dimensiones espirituales son los que se le llaman en la Kabbalah mundos superiores. Porque, claro, esto hay mucha gente que participa en las clases a veces y hablan de los mundos superiores y los mundos inferiores y mezclan conceptos que no tienen nada que ver con lo que están diciendo. Hay una idea errónea de pensar y hacerle un twist, de entender el concepto erróneamente. Entonces, por eso me detengo a explicar qué implica esto. Ahora, mundos inferiores. ¿Qué es mundo inferior? ¿Por qué se le llama inferior? Se le llama inferior ¿a qué? Al universo. ¿Por qué se le llama inferiores? ¿Por qué no se le llama el mundo inferior? ¿Por qué se le llama inferiores? ¿Por qué estamos hablando de nuestro plano material como plural? ¿Por qué no decir simplemente el mundo inferior? Y la razón es que nuestro mundo está caracterizado también por la pluralidad, por los distintos colores, las distintas formas, los distintos sabores y todas las variedades de formas que existen en nuestro universo. Y esa es la razón por la que son llamados mundos inferiores. Que mundos inferiores, de nuevo, no se refiere a otros mundos que no sabemos, sino a nuestro mundo. En hebreo se le llama Tachtonim. ¿Han escuchado la frase? Dios quiso hacerse de una vivienda para sí mismo en los mundos inferiores. ¿A qué se refiere? A nuestro mundo material físico. Burdo, mundano, no espiritual. E incluso esta tierra física y el plano de lo totalmente inanimado. Dios está creando incluso la tierra en la que nosotros nos paramos, el suelo donde caminamos, donde sembramos, y el plano de lo totalmente inanimado. Y si las letras creativas, que son el poder creativo de Dios, y si las letras volviesen a la fuente donde vienen, el nivel espiritual de donde proceden, incluso los seres que aparentemente para nosotros son inanimados y que no tienen ninguna actividad ni nos afectan en el mundo, incluso esto sería destruido. Porque ¿cuál sería la lógica? Ok, si destruyes el mundo, bueno, destruir todo lo que es animado, todo aquello que tiene vida aparente, los animales, las plantas, pero una piedra, por favor, dejen la piedra en paz. La piedra no tiene ningún problema. La piedra no le hizo nada a nadie. ¿Cuál es el asunto? La Alter nos enseña que incluso una piedra que aparentemente no está animada, no se mueve, aparentemente no siente y no tiene ninguna participación
incluso una piedra tiene dentro de sí esta fuerza creativa y que le está dando todos los detalles para que precisamente sea una piedra. Porque el hecho de que algo existe, es un ente existente, implica que hay una fuerza creativa que lo está creando y lo está manteniendo en ese momento para que exista. Y si las letras creativas de las 10 aserciones divinas, mediante las cuales fue creada la tierra durante los 6 días de la creación, partieran de ella apenas por un instante, Dios libre, esta se volvería nulidad y nada absoluta, exactamente como antes de los 6 días de la creación. Es decir, que incluso un grano de arena, incluso una molécula, la partícula más pequeña que podamos conocer, en ella está escondido el poder creativo de Dios, que está haciendo lo que exista a partir de la nada y que tenga precisamente la identidad de ser átomo, piedra, grano de arena. Y esto es lo que dijimos en la clase pasada, que todos los objetos poseen dentro de ellos un alma. Este pensamiento fue expresado por el Arizal cuando dijo, está expresado en Etz Haim, portal 50, capítulos 2:10, cuando dijo el Arizal que incluso dentro de aquello que parece materia totalmente inanimada, llámense las piedras, la tierra o el agua, hay un alma y una fuerza vital espiritual. Esto es, aunque no evidencian ninguna forma demostrable de animación, dentro de ellos están investidas las letras del habla de las 10 aserciones que dan vida y existencia a la materia inerte, permitiéndole surgir a la existencia a partir de la nada y nulidad que precedió a los 6 días de la creación. Ahora bien, ustedes podrían preguntar, ok, pero la palabra piedra no fue mencionado en las 10 aserciones, en ningún momento. Otra cosa, la palabra arena no fue mencionado en las 10 creaciones. Entonces, ¿cómo ves que esas 10 aserciones están creando la piedra? ¿Cómo es eso? ¿Cómo ocurre? Entonces, el Alter Rebbe explica. Ahora bien, aunque el nombre Eben, piedra, no es mencionado en las 10 aserciones registradas en la Torá, sin embargo, fuerza vital fluye a la piedra desde ellas por medio de combinaciones y sustituciones de sus letras, las que son traspuestas en los 231 portones, sea en directo o inverso. ¿Qué implica esto? Vamos al... esto está detallado en obras de Kabbalah de la siguiente forma. A esto vamos a llegar al punto para entender el asunto de gematria. ¿Qué es la gematria? El hebreo posee 22 letras. ¿Ya? Y cuando estas se combinan en combinación de 2 letras, hay varias combinaciones. Hay una combinación que es la primera letra con la última letra, y está la segunda letra con la penúltima letra. Esto se conoce principalmente como Atbash. Hay varias combinaciones que los sabios místicos y los rabinos versados en la Kabbalah ellos conocen. No es cualquier persona la que puede tomar una letra y decir, una palabra, perdón, y decir, la palabra esta tiene el valor tanto y entonces por qué que tiene el mismo valor que otra palabra,
entonces por ende tienen relación. No es tan así. Generalmente ocurre que cada una de las letras, de las 22 letras del alfabeto hebreo, tiene un valor numérico. Entonces, cuando en la Kabbalah nos toman una palabra y nos enseñan que esta palabra numéricamente está relacionada con otra, eso implica que esa palabra y el contenido espiritual y lo que viene a enseñar tiene relación con la otra enseñanza. Y los sabios, expertos en este tema, ellos nos enseñan cuál es la relación entre ambas palabras, ambos conceptos, ambas ideas. ¿Con qué propósito? Para que aprendamos a servir a Dios. No es simplemente una matemática mística loca. Tiene una razón. Toda cosa en la creación, esto a modo de explicación, todo elemento en la creación, tanto en lo espiritual como en lo material, tiene cantidad y tiene calidad. En el judaísmo se habla de calidades de rasgos emocionales de la persona, de su intelecto. Y también el judaísmo habla de cantidades. Si ustedes se fijan en la Torá misma, hay muchos episodios dentro de la Torá que tienen que ver con cantidades específicas, los 7 días de la creación, los 12 meses del año, los 13 meses cuando es un año embolismal, un año embarazado, como se le llama en hebreo, y así, etcétera, etcétera. Sobre todo en el libro llamado, como se le llama en la traducción no judía, el libro de Bamidbar, el libro de los números, muchos números, mucho conteo. Esto precisamente es, la gematria, es precisamente la expresión de eso a un nivel místico. Es a un nivel que se pueda aprender de eso algo en el servicio de Shem, cómo Dios mantiene el mundo. Entonces, las letras, haciendo cierta combinación, producen 462 combinaciones. ¿Cuál es la mitad? 462, la mitad de esto es 231 combinaciones. Esto es lo que llama el Alter Rebbe, lo que está citando desde el libro, los 231 portones. Está en orden directo e inverso, como se explica en el Sefer Yetzirah, de modo que finalmente la combinación de las letras que conforman el nombre Even desciende de las 10 aserciones y se deriva de ellas. ¿Cómo es esto? Les voy a dar un ejemplo. Cuando la energía que ustedes reciben en sus casas viene de algún lado. ¿Verdad que sí? Vienen de las plantas energéticas de las estructuras que se generan en sus países, sus naciones. Ahora, para que pueda iluminar ¿cómo se le llama? Bombillo. Voy a utilizar la iluminadora, la lámpara, voy a utilizar una palabra estándar. Para que una lámpara encienda, necesita esa lámpara recibir solamente cierto nivel energético, no más. Si recibe más, se va a quemar, no va a encender, se va a romper. Y si recibe menos, no va a encender. Entonces, es necesario que esté configurado el sistema eléctrico del hogar de cierta forma que también la lámpara que se va a comprar en el mercado y se conecta a la casa también se ajuste al sistema eléctrico. Y eso es así dependiendo de la demanda de energía. En un lugar que no es un hogar ordinario, sino es un centro, una fábrica, por ejemplo, van a haber máquinas que van a demandar mucha más energía. Y sin esa energía tampoco sus máquinas van a poder trabajar.
Ahora bien, esa energía, ¿dónde viene? Viene de plantas donde hay miles y miles y miles de kilowatts. Ahora, ¿qué pasaría si conectamos la gran planta y hacemos el intento de conectar una lámpara? La lámpara, ¿qué pasaría? Totalmente se quemaría. Entonces es necesario que haya un descenso de nivel a nivel y una transformación de esa energía para que precisamente ustedes puedan cargar algo tan simple y ordinario como un celular, como un teléfono o encender una lámpara en sus cuartos. Igual ocurre. Las letras de la creación, las 10 aserciones de la creación contienen una energía tan fuerte que un elemento particular como una piedra no puede recibir energía directamente, sí lo recibe, pero es necesario que la energía de las 10 aserciones sea disminuida de varios niveles. Y eso es lo que ocurre con las diferentes fuerzas creativas de Dios, que son las 22 letras, que se unen una con otra para formar nuevas combinaciones y descensos de esa energía de las 10 aserciones. Gracias a ese descenso, forman la energía necesaria para un nuevo objeto y de nuevo, eso se traduce a letras, y esas letras, la combinación de esas letras son la palabra o el nombre con que se llama ese objeto creado en hebreo. Entonces, para que se forme una piedra, una even en hebreo, es necesario toda una descenso y combinación de letras hasta que llegue a solamente 3 letras. Y al valor numérico de esas 3 letras es lo que le llamamos la gematria del objeto. Y esa gematria demuestra cuál es la fuente de ese objeto. Y esto es lo que explica el Alter Rebbe. De modo que finalmente la combinación de letras que forman el nombre Even desciende de las 10 aserciones y se deriva de ellas. Y esta combinación de letras es la fuerza vital de la piedra. Y es así con todas las cosas creadas en el mundo. Los nombres de todas las criaturas en la lengua santa son las mismísimas letras del habla que descienden de grado en grado de las 10 aserciones registradas en la Torá por intermedio de sustituciones y transposiciones de letras a través de los 231 portones hasta que alcanzan una particular cosa creada y se invisten en ella dándole de ese modo vida. Este descenso es necesario porque las criaturas individuales no pueden recibir la fuerza vital directamente de las 10 aserciones de la Torá misma, pues la fuerza vital que emana directamente de ellas es mucho mayor que la capacidad de las criaturas individuales. Ellas pueden recibir la fuerza vital solo cuando ésta desciende y es disminuida progresivamente de grado en grado por medio de sustituciones y transposiciones de las letras y por medio de gematriot, su valor numérico, hasta que pueda ser condensada e investida y una criatura particular pueda ser traída a la existencia de ella. Y el nombre por la cual la criatura es llamada en la lengua santa es un recipiente para la fuerza vital condensada en las letras de ese nombre que ha descendido de las 10 aserciones registradas en la Torá, las que tienen el poder y la vitalidad necesarios para crear un ser a partir de la nada y darle vida para siempre, porque la Torá y el Santo bendito sea uno. Este párrafo nosotros lo vamos a explayar en la próxima clase. La idea es, principalmente, que la palabra hebrea, el término hebreo que expresa cuál es la energía que proviene de las 10 aserciones, es un recipiente para esa fuerza vital. La palabra hebrea contiene las energías no solamente que se generan a través de la combinación de las letras, sino que también específicamente contiene la energía de cada una de las letras. Entonces, ¿y cómo ves? Y con esto finaliza el Alter Rebbe. ¿Y cómo ves que las palabras de la Torá son las que crean? Porque ese mismo, estas palabras están en la Torá. Desde Bereshit 1, desde el versículo 1 al capítulo 28. ¿Cómo ves que las palabras mismas que aparecen allí en los versículos son las que crean?
Para esto viene el Rabbi nos explica, nos cita al Zohar, si no me equivoco, que explica Oraita vekuchabrijo kula had. La Torá y el Santo bendito sea son uno mismo. Están tan unidos, como explicamos, que siendo que la Torá es la revelación de Dios en forma verbal, y 10 creaciones y 10 aserciones creativas están en la Torá y Hashem están tan unidos que por ende también las palabras de la Torá tienen la capacidad de crear todos los objetos a partir de la nada misma y darles la vitalidad necesaria para cada objeto. Con la ayuda de Dios vamos a continuar la próxima semana por enfocarnos un poco más, de forma profunda, en este último párrafo y continuar al segundo capítulo, donde vamos a aprender las razones lógicas. Si ustedes se fijan acá solamente el Alter Rebbe está citando lo que es, simplemente citando la idea, pero aún no la está demostrando. Simplemente está explicando cómo es. La demostración, con la ayuda del Todopoderoso, vamos a iniciar en la siguiente semana. En resumen, Dios está creando el mundo a partir de la nada misma. ¿Cómo es esto? A partir de las 10 aserciones creativas. Estas 10 aserciones se combinan y se transponen para crearle y darle vida incluso a los objetos más bajos que no tienen una animación aparente. Estos tienen un alma, que esa alma es precisamente esta fuerza creativa dentro de ellos. ¿Y cómo ves que las palabras de la Torá son las que crean? Porque las palabras de la Torá y Hashem están tan unidos que tienen la capacidad de crear igualmente a partir de la nada y vitalizar los objetos. Muchísimas gracias.